aquí para reflexionar y el texto, la narrativa de Génesis 32, de los versos 22 al 31. Ver el rostro de Dios y seguir con vida, o ver el rostro de Dios y empezar a vivir. Podemos tomar como muchos aprendizajes o ver este texto en varias direcciones, pero bueno, voy a llevarles por unas 2 o 3 solamente. Hasta aquí, este capítulo 32 representa, o a partir de aquí, representa en la vida de Jacob un momento cumbre, porque Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham, lleva hasta aquí 20 años de su vida huyendo. Y como sabéis, los que hemos leído el texto de Génesis, la historia, su historia comenzó con el engaño. Le robó la primogenitura y la bendición a su hermano Isaí, a su hermano mellizo. Así que el miedo a la muerte lo obligó a exiliarse en Padán Aram. Hoy día lo podemos ubicar este sitio en el sudeste de Turquía, muy cerca de la frontera con Siria. Y allí llegó a casa de su tío Labán, tío por parte de su madre Rebeca, y se enamoró de la hija menor de Labán. También esta historia la conocéis. Y por ella, por amor a ella, trabajó 14 años. Y luego otros tantos más, pues para poder hacer algo de riqueza. Y Dios siempre le bendijo, siempre estuvo ahí. Entonces podemos ver en Jacob la fidelidad de Dios. Desde que iba huyendo, Dios le habló en sueños. Él se pensaba solo, se recostó bajo un arbusto y desde allí Dios le habló con esa famosa escalera. Y él reconoce que no estaba solo. Llamó a ese lugar Betel, Beit o Bait, que es casa en hebreo, y casa de él, casa de Dios. Es decir, que a pesar de sus errores, Dios estaba allí y Jacob le reconoce y le pide protección, le pide ropa, alimento, refugio, y además le prometió apartar los diezmos de todo lo que le diera. Fue preciso, ahí hay una lección interesante. En el verso 20 y 22, bueno, el 20 no lo hemos leído, pero él desglosó todo lo que necesitaba. Y en efecto, a estas alturas de este capítulo, Dios le había bendecido muchos hijos y se refleja muchas riquezas materiales en los versos 13 al 16 que no hemos leído. Él le envió regalos a su hermano, 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Hoy día también sigue siendo algo importante este recuento, digamos, en riqueza. Ahora, hasta aquí, de este capítulo 32 es un hombre rico, pero su pasado sigue pendiente. Dios le ordena volver, y volver a su tierra significa enfrentar a Esaú. Ahí está la crisis, digamos. Ahí está su crisis. Él, como buen estratega que era, lo usó para robar la primogenitura y para robar la bendición de su padre, que le tocaba a su hermano, y aquí la emplea. Ante la crisis, envía mensajeros y recibe una noticia alarmante. ¿Por qué?
Esaú, al enterarse, dijeron los mensajeros, en el verso 6 que tampoco hemos leído: fuimos a hablar con tu hermano Esaú y ahora viene a tu encuentro acompañado de 400 hombres. El pánico se apoderó de él. Y él dijo: voy a buscar entonces una estrategia. Y también ahí se activó su responsabilidad de patriarca. Dividió a su familia y posesiones en 2 campamentos, porque dijo: si atacan a uno, la otra parte escapará. Y le envió regalos masivos a su hermano, como ya hemos hecho un recuento. Y otra cosa que hizo, la tercera cosa, imploró la ayuda divina. Ya era un hombre que, aunque seguía diciendo el Dios de mi padre Isaac, el Dios de mi abuelo Abraham, él ya sabía de ese Dios. ¿Y cómo no acordarse de pedir auxilio si Dios mismo se le acababa de manifestar? En este capítulo, que tampoco, estos primeros versos que no hemos leído, dice: unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Y al verlos, él exclamó: campamento de Dios es este. Por eso suplica y le dice: Señor, líbrame del poder de mi hermano Esaú, porque tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Él hace cruzar a su familia por el vado, por la parte más baja del arroyo, por el arroyo de Jacob, y se queda completamente solo en la oscuridad de la noche. Ya ha hecho todo lo que humanamente pudo hacer para ganar el favor de su hermano y para salvar a su riqueza, a su familia, a sus hijos. Ya no hay más planes que hacer. Solo queda el silencio y el miedo. Ahí se nos narra esa lucha nocturna que tuvo Jacob, ese combate que en la soledad se le presenta un varón, un ser misterioso que nos narra el escritor. Lucha con él hasta el amanecer. Y en el hebreo se nos da a entender que es una lucha cuerpo a cuerpo, revolcándose en el polvo, como los combates de hoy día, ¿no? Un tipo de deporte que sabéis. Pero es allí donde comienza la verdadera lucha de este hombre. Se le presenta así como un enemigo humano. Hay una nota en la Biblia de la Reforma que se dice: Jacob pudo haber pensado que su rival era Esaú en la oscuridad de la noche. Sin embargo, Lutero dice: el que luchaba era el Dios de gloria, Dios mismo, o el Hijo de Dios, quien se iba a encarnar y que se le apareció y les habló a los padres, porque Dios en su infinita bondad trató siempre con mucha familiaridad, no solo a él, sino a su familia. Y así ese hombre sin nombre también podía simbolizar a las personas con las que él había luchado. Con Esaú, su hermano, con tretas, pero era una lucha, que él decía: yo no puede ser, yo que sea el menor y no reciba nada. Era un hombre de lucha. Contra su mismo padre, lo engañó. Y luego contra Labán, su suegro, también fue lucha, como sabéis, por el ganado. Ahí está ese hombre, Jacob,
con su herida, con su realidad, con ese miedo a su hermano, porque era un hombre también, por otra parte, sensible. Pero lo interesante es que antes pide ayuda a Dios, desnuda su alma, su sentir ante Dios. Y aquí con este hombre, pues lucha, sin saber quién era, pero también él se da cuenta que ese ser misterioso, pues diríamos de acuerdo a la mística, emanó fuerza distinta, le proyectó algo más allá de esa fuerza física. Y cuando ese ser misterioso le dice, me voy, déjame ir porque amanece, él suplica, no, o determinantemente le dice, no te dejaré si no me bendices. Ese ser divino le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y le contesta con su nombre, Jacob, que significaba el suplantador, el engañador. Y entonces le dice, pues ya no te vas a llamar más Jacob, sino Israel, el que lucha con Dios y prevalece. Qué cambio, qué pudo haber pasado, qué pasó en la vida de Jacob en ese momento. Jacob triunfó, no por ganar el combate, sino por rendirse ante Dios. Ese varón le dijo, has luchado con Dios y has vencido. Con Dios, con los hombres, con los seres humanos, y has vencido y también con Dios. Y aunque el antagonista no revela su nombre, Jacob lo interpreta como el rostro de Dios. Este lugar es Peniel o Penuel, de Panim, rostro. Y así es como Jacob, en esa oscura noche de su vida, en el que sus miedos están allí, en el que está solo él, como ya he dicho, solo él y su realidad. El escritor no nos revela más, pero seguramente él estaba allí, como también podemos hoy decir, luchando con sus propios demonios, luchando con su propia existencia, valorando su vida. Pero ante todo, es grandioso saber que aquí, hasta aquí Jacob visualiza y descubre a Dios. Y cuando ese ser misterioso se va con la luz del día, él dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma y sigo con vida, nos dice el texto que hemos escuchado. Es interesante esta narración, porque también hoy nos puede hablar a nosotros. Jacob pasó la vida huyendo de su hermano, pero sin duda también añorando ver el rostro de su hermano, pero no quiso saber en muchos años de él. Pasado este tiempo en el que solo el silencio le acompañó, solo él y su situación de realidad, ese punto de inflexión que también dicen algunos
como hay un escrito, un estudio en una revista de difusión, una revista cristiana, Ribla, el número 56, se habla aquí desde en clave de género a las nuevas masculinidades y nos presenta la vida de Jacob como alguien que como varón está acostumbrado a luchar, a pelear y no le importa pasar por encima de quien sea para lograr sus objetivos. Pero él, como un hombre que Dios amaba, como un hombre también llamado a la vida, le va mostrando, le va enseñando. Y aquí, en esta noche, él aprende a ver el rostro de Dios plenamente y a volcar y a dejar que Dios ocupe ese primer lugar en su vida. Ese egocentrismo, ese espíritu de superación más allá de lo normal, digamos, aquí él se encuentra y él encuentra sobre todo su propia identidad, de ese ser humano sensible a Dios, de ese que también cuando descubre a Dios en la escalera le llama a Dios Shaddai, el Dios materno, el Dios que protege, el Dios que alimenta. Y allí se produce ese cambio. Llegó la paz para este hombre. Al no escuchar su nombre de usurpador, sino de Israel, el que lucha pero gana y lucha para su bien, porque aprende a depender de Dios. Y de una manera también simbólica, porque lo percibió a ese ser humano que fue capaz de ver el rostro de Dios y no murió. Por eso, cuando amanece y finalmente se encuentra con su hermano, era su propia perspectiva la que lo hacía estar allí en crisis, pero fue necesario pasar esa crisis, porque su hermano, ya en el capítulo 32, fue de lo más cordial y de lo más fraterno. Sin duda también Dios trabajó en el corazón de Esaú. Su hermano, nos dice la palabra, que en cuanto lo vio salió corriendo a recibirlo, lo abrazó, se le echó al cuello y lo besó llorando. Qué grandioso encuentro de misericordia, de perdón. Los dos lloraron, los dos ya eran distintos. Esto también nos evoca a la parábola del Señor, de nuestro Señor Jesús, del Padre con el Hijo pródigo. Cuando reaccionamos, volvemos en sí, acorde a lo que Dios pone en nuestro corazón, a sentir arrepentimiento y conversión, llega la paz, se hace el perdón, llega la vida al alma, a la persona. Esaú ya no recordaba el robo, y le volvió a decir Jacob a Esaú en ese encuentro: he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Qué grandioso. Dios también, hermanos, hermanas, nos invita y nos desafía a ser seres humanos en evolución, a que nuestras vidas, sean cual sea nuestro pasado, el contexto en el que crecimos, los desafíos, las luchas que hemos tenido en la vida, nos desafía a venir ante Él y a dejar nuestras cargas, nuestras situaciones, a abrir nuestro corazón a Dios
a tener esa metanoia y a dejar que Él obre, que sane, como lo hizo con Jacob. Ese ángel o ese ser o ese varón de Dios no lo dejó físicamente como si nada hubiera pasado. Nos dice el texto que le tocó en la cadera y lo dejó renco o rengo. Pero eso ya no importó. Jacob, yo creo que con esta limitación, siempre recordó la gracia de Dios por encima de todo y recordó ese cambio que operó Dios en su vida. Juan Calvino afirmó que la gratitud de nuestro padre Jacob aquí fue elogiada, porque se cuidó, o lo podemos elogiar hoy, porque se cuidó diligentemente de que el recuerdo de la gracia de Dios nunca pereciera, o Dios mismo se encargó. Y le dio gracias a Dios por haberle librado de la muerte, y aprendió a ver el rostro de Dios en los seres bondadosos como su hermano. Lo necesitaba y Dios le dio esa bendición, porque se agarró de Dios, porque se aferró a Dios, como le dijo al varón: no te voy a dejar, no te dejaré si no me bendices. Hay momentos en la vida, hermanos, hermanas, en los que no podemos huir, no debemos huir, no podemos manipular, no podemos controlar. La vida puede llevarnos a donde solo Él, Dios, nos confronta y nos desafía a descubrir lo que podemos y debemos llegar a ser con su ayuda. Y para eso muchas veces es preciso antes sanarnos, liberarnos. Y puede ser que salgamos heridos, pero se habrá obrado un cambio en donde Dios nos redefine y nos da esa auténtica identidad, esa imagen que nos la dio, que la diseñó en nosotros, como dice el Salmo 139, desde que estábamos en gestación. Dios nos desafía a lo que podemos llegar a ser con su bendición, con su ayuda cada día, porque también Él está en el amanecer, en las noches oscuras. Así que hay batallas que no vienen para destruirnos, sino para revelarnos que está ahí dispuesto, a transformarnos, a tocarnos, porque cuando Dios toca no salimos igual, no caminamos igual, no nos llamamos igual. En esa escatología que encontramos dice que nos ha dado un nombre nuevo. Una identidad nueva y un futuro grandioso. Nuestras estrategias humanas y riquezas no pueden sanar, liberar nuestras vidas. Muchas veces es preciso, como Jacob, la soledad de la noche, para que nuestro ego se quede a un lado y podamos ver el rostro de Dios que transforma nuestra vida. Como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a esa unidad, al conocimiento del Hijo de Dios, a ese ser humano perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y también nos perfila la esperanza, porque Jesús dijo, Juan 14:9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hemos visto nosotros ya el rostro de Dios, pero sí es preciso seguir pidiendo ver su rostro para este proceso que como Jacob fue llevándolo a crecer, a ser pleno, a ser libre,
a encontrar reconciliación, pues también hemos de hacerlo. Y nos perfila también 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo o veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces le conoceré plenamente. Son atisbos de esa plenitud también que tendremos en Dios. Apocalipsis 22:4 dice, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Termino. Mientras estemos en el mundo, quizá sea preciso pasar noches oscuras. Pero si vamos a Dios como Jacob, humanamente hacer lo que nos toca, como él lo hizo, pero ir a Dios para ver su rostro. Porque ver el rostro de Dios hoy, con la gracia de nuestro Señor, sabemos que no es aniquilar la vida como en el pasado, sino realmente vivir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que así sea. Amén.